Que continúa la crisis en Centroamérica. 13 presidentes centroamericanos están en estos momentos en Washington. Se reunieron con el presidente Obama. Nuestro compañero Luis Guardia va a tener lo último para ustedes de esta reunión. Por otra parte, continúa el conflicto entre Holanda y Venezuela por la captura del general Hugo Carvajal, el Pollo Carvajal. Va a estar aquí en el estudio con nosotros el ex coronel del ejército venezolano, Julio Rodríguez. Fue subalterno de él, el Pollo, y lo conoce muy bien. Vamos a estar hablando de este conflicto. Por otra parte, le avisábamos en el día de ayer que íbamos a tener un especial sobre el tema de Israel y lo que está pasando en Gaza. Tenemos un panel completamente de lujo con nosotros para analizar este tema, y vamos a tener también en nuestros estudios pues el trauma psicológico en la secuela de este conflicto. Todo eso y mucho más aquí en Prohibido Callarse. El presidente Barack Obama se reunió este viernes en la Casa Blanca con los mandatarios de Guatemala, Honduras y El Salvador para buscar soluciones al éxodo de menores centroamericanos que llegan a la frontera estadounidense, indocumentados y sin sus padres. Los tres jefes de Estado expresaron la víspera su expectativa de que Washington les ofrezca un plan de cooperación multimillonario durante las reuniones que sostuvieron con congresistas y en la Organización de Estados Americanos. Nunca habíamos visto semejante problema. Esto tiene orígenes, en el caso de Honduras, en la violencia generada por el narcotráfico, obviamente falta de oportunidades. Estamos impulsando en el Congreso en Guatemala unos delitos que van a permitir penalizar y judicializar a estos traficantes de personas. La Casa Blanca ha dicho que sopesa un programa piloto para dar estatus de refugiados a hondureños en su país, que de resultar exitoso podría llevarse a otras naciones. El plan contemplaría investigaciones a los menores en Honduras, el país más violento del continente, para determinar si cumplen los requisitos para ser considerados como refugiados. Cerca de 57.000 menores sin acompañantes adultos han llegado a la frontera sur desde octubre. En su mayoría ya fueron entregados a sus padres, según datos oficiales estadounidenses. Buenas noches, bienvenidos a Prohibido Callarse. Como les decía al principio del programa, nuestro compañero Luis Guardia le ofrecía lo último que sabemos acerca de esta reunión de los presidentes centroamericanos con el presidente Obama para tratar de limitar, paliar esta crisis que nos golpea a todos muy de cerca. Pero otro tema que nos golpea y que vamos a abordar, y ya le avisábamos de él, es la crisis que se ha desatado entre el Reino de Holanda y Venezuela por la captura en Aruba del general Hugo Carvajal, más conocido por el Pollo Carvajal. Tenemos en el estudio al coronel retirado del ejército venezolano, Julio Rodríguez, abogado además de eso. Conoció muy de cerca al general Carvajal, fue subalterno de él, además se estuvo envuelto en una investigación administrativa de la cual él estaba a cargo. Coronel, gracias por acompañarnos. Primero que todo, hablemos de lo que está sucediendo en Aruba en estos momentos. Me decía usted hace solamente unos minutos que las fuerzas de la DEA están custodiando la prisión donde está Carvajal. Sí, la operación la llevó una fuerza especial de los Estados Unidos, y esto indica que esta operación estaba ya montada, lo cual también contradice las primeras informaciones que decían que todo había sido casual. No, esta fue una operación montada y en la que cayó... Lo estaban esperando. Lo estaban esperando. Ahora bien, resulta bastante extraño que un hombre con tanta experiencia, 12 años manejando la inteligencia en Venezuela, haya caído de una manera tan naif, tan ingenua. Y lo que... La tesis o la hipótesis que ha cogido más fuerza en los últimos momentos, en las últimas horas, es que el general Carvajal fue entregado por el gobierno venezolano a la DEA, a las autoridades de Aruba, para que fueran entregados al gobierno americano, porque realmente pues es una persona muy incómoda para el gobierno. Aparte de eso, tiene enemigos muy fuertes dentro del gobierno de Maduro que prácticamente orillaron a que se produjera esta operación y que fuera entregado al gobierno de los Estados Unidos. Lo pueden arrestar desde el punto de vista de derecho internacional porque no tenía el placer todavía otorgado, y tengo entendido que viajaba con pasaporte falso. ¿Es así o no? Afirmativo, pero inclusive teniendo el placer
Él ¿Puede ser detenido? Puede ser detenido porque él no estaba nombrado, no estaba nombrado para un cargo diplomático, sino para un cargo consular. Y los cargos consulares no están protegidos por la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, sino por la Convención de Viena de Relaciones Consulares, que es diferente. Son dos convenciones diferentes, son dos leyes diferentes, y él no está cubierto por la Convención de Relaciones Diplomáticas. Entonces, él podía perfectamente ser capturado porque la única inmunidad que existe para los cónsules, para las relaciones consulares, es la inmunidad jurisdiccional, para cuando el hombre ya está en funciones, pero él nunca entró en funciones porque nunca recibió el placer. Okay. ¿Qué puede desencadenar esto? ¿Y qué alternativas legales tiene Venezuela? ¿Hasta dónde Venezuela estaría dispuesta en caso que su hipótesis de trabajo no sea cierta? Que Venezuela realmente tenga miedo de que este señor lo coja, lo ponga en un avión y lo traigan aquí en Estados Unidos y que pueda revelar todos los lazos del madurismo y del chavismo con el narcotráfico. Vamos a suponer que esta sea la razón por la cual Venezuela realmente esté preocupada. ¿Qué alternativa tiene Venezuela? Mira, ¿Alguna? Prácticamente ninguna, porque este hombre va a colaborar con información de narcotráfico, de lavado de dinero, de la FARC, de trata de blancas, de tráfico de personas y otra cantidad de delitos que tiene acumulados, como violaciones de los derechos humanos, crímenes. Pero bajo esa premisa que usted me está diciendo, sería imposible que el gobierno venezolano lo deje venir para acá, para Estados Unidos. Este hombre hubiera sido muchísimo mejor si tenía esos enemigos muertos, y estoy seguro que el madurismo no hubiera dudado en asesinarlo si lo consideraba que era una persona incómoda. Pero estamos hablando de una persona que tiene una amplia experiencia en el ámbito de la inteligencia y de la seguridad, y que se estaba cuidando mucho, y es un hombre que maneja un perfil muy bajo dentro de su actuación, y por supuesto pues tiene una seguridad férrea, porque primero, tiene recursos, porque claro, es un hombre que se enriqueció con el dinero proveniente de la droga. Segundo, manejaba todos los hilos de la inteligencia, o sea que conoce lo que es la seguridad. ¿Quién tiene que estar corriendo en Venezuela en estos momentos? ¿Quién tiene que estar diciendo si al Pollo Carvajal se lo llevan para Estados Unidos, yo me voy a meter en problemas? 3 o 4 nombres. El cartel de los soles, el general Cliver Alcalá Cordones, cómplice de Hugo Carvajal. El actual comandante general del ejército nombrado hace 2 semanas, el general Bernardo Izquierdo Torres, que forma parte del cartel de la droga y que protegía a Iván Márquez y a la producción y tráfico de cocaína desde el Zulia cuando fue comandante de la guarnición. Y otros generales que... Tengo aquí los generales, por ejemplo, el general Rangel Silva. Henry Rangel está en... ¿Y Rodríguez Chacín? Y Rodríguez Chacín, ambos son gobernadores en este momento y ambos están involucrados en el tráfico de drogas y en las relaciones con la FARC desde el año 2000, y estos son personajes... ¿Esto continúa, el tráfico de drogas continúa en Venezuela protegido por el madurismo? Completamente, completamente. Lo que cambian son los jefes, los actores, pero el tráfico continúa porque este es el financiamiento de la guerrilla colombiana, y de ese dinero que viene del narcotráfico es como se logra surtir de armamento las Fuerzas Armadas colombianas que enfrentan al gobierno de Colombia. Coronel, ¿cuándo usted cree, si es que se da la extradición, cuándo usted cree que se dé desde el punto de vista normal, legal? ¿Cuándo es que se puede dar? Si se produjo la audiencia hoy, se pudiera estar produciendo el traslado en este fin de semana. Si no, habría que esperar a la semana que viene. Pero ese es un proceso expedito, y yo aspiro a ver pronto al general Hugo Carvajal aquí, encadenado aquí en Estados Unidos y vestido de anaranjado. Bueno, pues ojalá que sí. Muchísimas gracias, coronel, muy amable. Coronel Julio Rodríguez con nosotros, coronel retirado del ejército venezolano. Como le decíamos hace solamente unos minutos, tenemos un programa especial en el día de hoy. Se nos incorpora el doctor Wilfredo Amr Ruiz, el profesor Daniel Álvarez, el doctor Luis Fleischmann, y va a estar con nosotros también Aaron Glantz. Vamos a tener un debate, un análisis acerca de la temática israelí, Palestina, aquí en Prohibido Callarse en solamente unos segundos. Ok, gracias por continuar con nosotros. Hoy vamos a hacer un programa especial, y yo creo que más que necesario. No es sobre el conflicto que se está desarrollando en estos momentos en el Medio Oriente. Y desde ahora quiero avisarles a nuestros televidentes que vamos a tratar de hacer contacto con ustedes. Ustedes que le pedimos que hagan contacto con nosotros a través del hashtag Prohibido Callarse. En el transcurso de nuestro programa, nuestro director de plataformas de internet, Tony Belche, nos va a acompañar y va a compartir con nosotros algunas de sus opiniones. Así desde ahora, Prohibido Callarse es el hashtag. Cualquier opinión que usted
tenga sobre este tema o cualquier pregunta que usted quiera desarrollar a nuestro panel, empiecen a enviarla desde ya. En nuestro panel ya se le avisábamos quiénes eran, le damos nuevamente la bienvenida. Tenemos con nosotros al doctor Luis Fleischmann, es analista internacional, nos ha acompañado en otras ocasiones, para nosotros es un placer y un honor darle la bienvenida. Está también con nosotros Aaron Glantz, analista también, tiene su programa radial aquí en Miami, en La Poderosa, y para nosotros también es un honor y un placer darle la bienvenida. Alguien que nos ha acompañado también a través de los años, a nosotros y a ustedes, es el profesor Daniel Álvarez, profesor de FAYUS, experto no solamente en temas teológicos, sino también en temas del Medio Oriente. Aquí en el estudio está el doctor Wilfredo Ruiz. El doctor Wilfredo Ruiz pues no solamente es imán musulmán, sino también ex mayor del ejército de los Estados Unidos, fue capellán musulmán en el ejército de los Estados Unidos, abogado. Para nosotros también es un placer y un honor darle la bienvenida. Hace solamente unas horas el gabinete de Israel pues ha decidido no aceptar la tregua después de horas y después de una alta expectativa, y precisamente para reaccionar a esta noticia vamos directamente en estos momentos al Medio Oriente. En Ramallah está Javier Abu Deid, es portavoz de la OLP, lo tenemos en vía telefónica y quisiéramos la reacción precisamente de él antes de iniciar este conversatorio aquí con nuestros distinguidos invitados. Javier, gracias por acompañarnos, un placer. La reacción de ustedes y cuál es, qué se puede esperar en las próximas horas en esta tragedia. Adelante, por favor. Roberto, muchas gracias por esta oportunidad. Si bien es cierto de que no ha habido ningún comunicado por parte del gobierno israelí señalando que ellos han rechazado la propuesta del secretario John Kerry, lo cierto es que nadie ha desmentido esto trascendido que ha salido de esta reunión. Es algo que nosotros esperábamos de cierta forma debido a que parte de la iniciativa del secretario Kerry incluía abrir lo que son las fronteras de la Franja de Gaza, algo que Israel no está dispuesto a hacer. Y en ese sentido, Roberto, voy a reiterar lo que señalé hace unos días en tu programa. Acá lo importante no solamente un cese al fuego, que es bueno para palestinos y para israelíes. Acá también es muy importante que las causas que llevan a estas crisis se acaben. En ese sentido, el abrir la Franja de Gaza, terminar con el ilegal bloqueo, va a ser muy importante para generar las condiciones que puedan llevar a una negociación de estatuto final entre Israel y Palestina que pueda permitir que hayan dos estados viviendo lado a lado en paz y seguridad. Permíteme que reaccione precisamente a esto que tocabas de decir al doctor Fleischmann. Doctor. Sí, yo quería aclarar, Israel rechaza el cese de fuego es esa razón de que no aceptaría levantar el bloqueo, pero la segunda también es porque Israel también pidió que se continúe, que le permitan a Israel continuar sus actividades para desmantelar los túneles por donde pasan las armas y por donde se infiltran los atacantes que atacan a Israel y a sus poblaciones civiles. O sea, cuando uno habla de que y esto es algo que yo quiero decir con respecto a lo que Javier ha dicho en este momento, la causa de la guerra no es el bloqueo de Gaza. La causa de la guerra es Hamás misma. Es Hamás y los objetivos que Hamás tiene, que es la destrucción del Estado de Israel. Es una organización terrorista, totalitaria y maximalista. O sea, por ejemplo, entre las cosas que ellos planeaban, primero aclaremos algo, había todavía pasaje de comida y otras cosas básicas que Israel permitía que pasase hacia Gaza. Segundo, lo que se descubrió entre los planes de Hamás era precisamente ataques masivos. Incluso uno de los grandes ataques masivos que se planeó era en el Año Nuevo judío hacer por varios túneles un ataque masivo y provocar el asesinato de muchas personas a la vez. Wilfredo. Yo creo que no es tan sencillo desvincular la raíz del problema, que es precisamente que Gaza es un territorio ocupado igual que el margen occidental, ¿verdad? Las fronteras aéreas terrestres. Perdona que te interrumpe, Wilfredo. Ocupado, pero Israel le entrega control precisamente al mundo, o sea, a los palestinos. Es que tenemos que cualificar. Hay una elección ¿no es así? Roberto, es que tenemos que cualificar qué es entregar control. Si yo te entrego control de un territorio y la totalidad de las fronteras están bajo mi jurisdicción, tú no tienes acceso por aire a nada, tú no tienes acceso por mar a nada. Yo soy el que te fijo hasta dónde tú puedes salir a pescar las millas, yo soy el que las fijo. Quien entra y sale, y lo que entra y sale a ese terreno, lo dispongo yo. Bendito, el control efectivo en el terreno lo tiene Israel, ¿verdad? Y eso es raíz del problema, no podemos desvincularlo. No justifica jamás ataques terroristas de Hamás, ¿verdad? La organización terrorista, que hay que cualificarla como tal, pero
No podemos decir, eso no tiene que ver nada con que nosotros le controlamos, que cuando nos venga en gana puedes pescar hasta 3 millas. Cuando nos venga en gana te damos la electricidad o te cortamos la electricidad. Cuando nos venga en gana te damos acceso a agua potable, a las necesidades básicas humanas. Quienes las controlan en la Franja de Gaza es el Estado de Israel. Pero Israel Así que no nunca les negó, Wilfredo. No, ha habido ocasiones que tienen problemas energéticos reiteradamente año tras año, porque Israel no puede apagar el switch eléctrico. Y esa capacidad no debe tenerla un Estado sobre, si tú quieres que un país se desarrolle, tú no puedes decir, yo te puedo dar electricidad cuando me dé la gana, te puedo quitar la electricidad, yo te dejo pescar 3 millas, 5 millas o 7 millas cuando a mí me dé la gana y no puedes tener acceso aéreo a nada. Ese control es raíz del problema, tú no puedes divorciar eso del problema. El problema es un grupo terrorista que lo único que piensa y tiene en sus fundamentos es destruir al Estado de Israel. ¿Ok? Israel... Enséñate el paso, porque si no, se habla nada más contigo, Aaron. Permíteme a mí tratar de básicamente, de ir designando los oradores que van a participar, si no, no nos vamos a entender. Javier, le paso a Daniel y después te paso a ti para que todos podamos participar. Adelante, Aaron. Israel lo único que busca es llegar a un entendimiento de paz. Hubo varios acercamientos y lo hemos hablado en distintas oportunidades. Ni la autoridad palestina, menos el grupo terrorista, jamás se sentó en algún momento a negociar, a compartir, a debatir. Cada vez que se llegó a algún intento de acuerdo, dijeron, se levantaron de la mesa y se fueron con otro discurso a otro lado. Desde los últimos días de junio hasta ayer cayeron 2.000 cohetes, 2.000 misiles sobre territorio israelí. ¿Cuántos muertos israelíes? No importa los muertos. ¿Cómo eso es importante. No, ¿cómo importa no? los 600 muertos palestinos. Pero acá no se está hablando. Tú eres militar, okay. Tú estás en guerra, tú te dejas avasallar por una que te está atacando. Vamos a ver la oportunidad, Daniel. Adelante, Daniel. Mira, yo creo que parte grande de todo esto es que Israel no puede darse el lujo de permitir que 10.000 manifestantes en Ramallah en este momento están repudiando a Mahmoud Abbas, que para mí sigue siendo la única esperanza de paz con los palestinos e Israel. Yo creo que Israel, lo tengo que decir, ha perdido una oportunidad de trabajar con Mahmoud Abbas. En la última vez que negociaron hace semanas atrás, espérate, Israel Netanyahu anunció creación de más asentamientos en la ribera occidental. Estamos hablando de más de 500.000 colonos. Y también Mahmoud Abbas le dijo a Netanyahu, ok, le vamos a dar control militar de la ribera por 3 o 4 años. O sea, que dijo Netanyahu, no. Él quiere control indefinido de la ribera occidental. ¿Qué tipo de soberanía? ¿Cómo Mahmoud Abbas no se va a parar de la mesa a decir Valle del Jordán, no ribera occidental, Valle del Jordán. Correcto, pero te quiero decir, dentro del territorio de la ribera occidental no hay ningún tipo de soberanía. Pero mire, estoy de acuerdo contigo, jamás, se me acaba el punto, jamás es una organización terrorista como lo dijo él. Los palestinos han dicho públicamente que Israel tiene derecho a defenderse, pero el punto que tú estabas tratando a colación, cuando estamos hablando ya de más de 800 muertos, con solamente 35 muertos de Israel, 3 de ellos muertos por friendly fire. ¿Pero cuántos muertos hubiese habido en Israel? Debe pasar, casi se me está acabando este segmento, había prometido a Javier que le da la oportunidad de hablar y después el doctor Fleischmann. Adelante, Javier. Yo creo que es un problema cuando se quiere caer en la caricatura y simplemente repetir eslóganes. No puedo escuchar. Y acá hay un tema central, digamos. Hamas tiene bastante menos años de vida que lo que es la ocupación israelí. Y recordemos, digamos, lo que muchos no les gustaría recordar, que Hamas, antes de tener un ala militar, no fue visto con malos ojos por Israel como una forma de dividir a los palestinos entre seculares y religiosos. Eso, digamos, para dejar las cosas claras, en la primera intifada, cuando no eran parte del comando unificado de la primera intifada, y a Israel eso le parecía bastante bien. Ahora, dejando claro el tema de las negociaciones, y esto yo quiero ser muy claro, acá es muy difícil que Israel pueda pedir paz y a la vez ocupar territorio de 3 naciones distintas, el caso de Palestina, de Siria y del Líbano. Existe la iniciativa de paz árabe desde el año 2002 que establece de que Israel puede normalizar relaciones con 57 naciones árabes y musulmanas a cambio de un retiro a la frontera de 1967. Israel ha respondido con más ataques y con más colonias. Entonces, independiente de que acá se quiera caricaturizar de que el gran problema es que una guerrilla quiere destruir al quinto ejército más importante del mundo, como es el caso del ejército israelí, lo cierto es que acá hay una situación de humillación constante y a alguna gente le gustaría hacer pensar al resto del mundo de que los problemas acá comienzan cuando el primer israelí se ve afectado. Pero nosotros tenemos acá 18 intervenciones militares israelíes cada noche al lado de la Mucata, al lado de la oficina del presidente Mahmoud Abbas.
de eso no se habla. Tenemos seis ataques de colonos israelíes diariamente contra palestinos, de eso no se habla. Discúlpeme, Roberto, porque acá de verdad se ha hablado mucho. Es muy fácil lanzar fuego desde Miami, pero cuando acá tenemos una población completa, bajo ocupación militar, Israel controla todos los movimientos de nuestra vida. Anoche, Lailatul Qadr, la última noche de viernes antes de Ramadán, millones de palestinos no pudieron rezar en Jerusalén. Para Semana Santa, los palestinos cristianos, decenas de miles no pueden rezar en Jerusalén, incluyéndome a mi persona. Cuando hay una celebración judía en Jerusalén, pues toque queda para que cualquier judío pueda entrar. Javier, te tengo que interrumpir porque tengo que pasar a publicidad. Te tengo que interrumpir porque tengo que pasar a publicidad. No es por quitarte el derecho a hablar, que lo tienes. Lo que también le avisamos al principio del programa, que queremos la participación de ustedes. Nos encantaría que ustedes participaran del programa a través de su Twitter, o sea, el hashtag Prohibido Callarse. Ya estamos empezando a recibir reacciones. Tenemos a nuestro director de páginas, de nuevas tecnologías, Tony Belchi, con nosotros. Tony, ya hemos empezado a recibir mensajes. ¿Qué es lo que tienes? A ver, cuéntame. Pues sí, Roberto, el tema está tan interesante como lo está haciendo aquí en el estudio. Por ejemplo, hemos recibido un mensaje precisamente desde Gaza, Palestina, de Valeria Cortés, que dice lo siguiente: no es tan simple como cese al fuego. Palestina está invadida y sitiada por Israel. Palestinos exigen cese al bloqueo y a la ocupación. También otro mensaje como el de Jaime Avilés, que nos dice que lo de Palestina es como si viviéramos en un edificio donde se oyen día y noche gritos y llantos de una familia a la que no podemos socorrer. En esta línea también Oliver Lauter nos dice que estar en contra de Hamás no significa estar en contra de Palestina. Afirmar lo contrario, dice, es subestimar a su pueblo. Y atención al siguiente mensaje que nos llegan desde esta usuaria, Inesita Terrible, que dice: lo lamento por Palestina, pero la película de terror comunista está en Venezuela. En Venezuela está mucho más intensa y espeluznante. Y precisamente sobre esta cuestión, sobre el papel que está jugando Venezuela y la postura que está teniendo frente a este conflicto, le queremos preguntar a nuestra audiencia que utilicen el hashtag Prohibido Callarse en Facebook y en Twitter y que nos hablen sobre la postura que está teniendo Venezuela frente a este conflicto. Ok, bueno, pues nada, ese es el hashtag, lo tienen ustedes en pantalla. Estamos empezando a recibir mensajes. Por supuesto que nosotros también estamos pidiéndole a ustedes que participen, ya lo están haciendo desde cualquier lugar del mundo. Eso es lo bueno de las nuevas tecnologías. Vamos a publicidad y regresamos con este interesantísimo, importante análisis. Cuando regresemos, la palabra la tiene el doctor Flesh. Ok, regresamos con el programa, este programa especial. El doctor Fleischman tiene la palabra. Después se podrá contestar el doctor Wilfredo Amara Ruiz. Adelante, doctor. Sí, primero querría reaccionar a algo que Wilfredo y Javier ambos dijeron. Gaza no es territorio ocupado. Es verdad que hay control aéreo, Wilfredo. Total control. Hay control aéreo. Total. Pero a la vez, la retirada unilateral de Gaza, que Israel se retiró completamente en el año 2005, estaba también destinada a testear, a ver cómo esta retirada continuaba. O sea que, de hecho, la autoridad palestina ahí recibió totalmente autonomía, con la excepción del control aéreo. La autoridad palestina fue derrocada en el año 2007 por Hamás, y Hamás, en lugar de ejercer lo que se llama un gobierno sobre los palestinos, sea autoritario o sea democrático, obviamente era autoritario, más que eso, convirtió a Gaza en realidad en un bastión terrorista, en un campo guerrillero total. Lo que estamos viendo en este momento con la operación de Gaza, lo que vemos es totalmente una ciudad subterránea donde los terroristas se involucraron dentro de la población civil. Por eso, cuando hablan de la diferencia numérica entre cuántos israelíes y cuántos palestinos murieron, tiene que ver con eso, es una guerra asimétrica. Entonces, es obvio que van a morir civiles si Hamás no solamente que está usando los civiles como escudo, sino también dice a propósito vamos a usar los civiles como escudo, porque eso a la larga va a hacer retroceder a Israel, porque Israel se va a rendir a presiones internacionales. La responsabilidad por la muerte de esos civiles es de Hamás. Totalmente responsabilizo a Hamás. Cuando se bombardea a 4 niños jugando fútbol en una playa abierta, la responsabilidad jugando fútbol al lado de periodistas que los estaban filmando. ¿En el medio de una guerra? En una playa.
Por ¿Pero favor. qué tú quieres? ¿Que evacúen a dónde? Si los ¿Y controles dónde los tiene estaban los Israel. niños israelíes? Mira lo que hace Israel. Estaban en un refugio. Israel le pide a 150.000 personas que evacúen. ¿Evacúen a dónde? Si el total control de la frontera lo tienes tú. ¿A dónde se van a ir? Están las Naciones Unidas. Están las Naciones Entonces, Unidas. cuando los periodistas sorprendieron a Israel disparándole y bombardeando a 4 niños inocentes y explotándole el cráneo que estaban jugando fútbol en una playa abierta, no al lado de misiles ni de terroristas. Entonces ahí es que Israel fue expuesto. Cuando fue expuesto ayer, que bombardeó a un refugio de las Naciones Unidas y el propio personal de las Naciones Unidas tuvo que salir al frente a Israel a denunciar que eso era un crimen de guerra, y por lo que Israel está hoy siendo investigado por un crimen de guerra es por ese bombardeo indiscriminado, porque ellos apuestan aún a la política de castigo colectivo para que eso sea un deterrent, un aguante a Hamas, y ese castigo colectivo lo puede hacer Hamas porque son terroristas, pero si ellos no se quieren llamar esas acciones terroristas, perdóname, Aarón, entonces Israel no se puede sostener al mismo estándar de una organización terrorista. Israel es un Estado admitido en la comunidad internacional y el estándar de ellos es mucho mayor. Ellos no pueden decir, porque había un misil en una escuela, tuve que matar a 100 estudiantes, perdóname. Entonces Israel se tiene que quedar de brazos cruzados. Hacer operaciones más incisivas porque ellos tienen la capacidad, tienen el ejército más poderoso del Medio Oriente. Los terroristas los ponen ahí, los ponen a propósito. No puedes bombardear a 100 niños, a 3 mujeres embarazadas, un centro de cuidado de gente incapacitada. No hay pruebas de que Israel bombardeó eso. Hay miles de pruebas, porque no hay, 700 y 95% son civiles. No están han hecho crímenes de guerra, no lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas. Pero las Naciones Unidas no son creíbles. Israel es creíble, ¿verdad? Absolutamente. Claro, mata a 4 niños jugando fútbol, es creíble. Pero mira, tú no condenas eso. Pero ¿quién los puso ahí? Los puso Hamas. Estamos hablando jugando fútbol. Por supuesto. Ellos expusieron a los niños ahí. Están hablando todos a la vez. Wilfredo, asumir responsabilidad por lo que hace Hamas es una organización criminal. Y cuando Israel mete la pata hay que asumir responsabilidad también. Y Israel la asume completamente. Ay, perdón, daño colateral. Seguimos para adelante. Daño colateral. Permíteme tomar control del programa un momentico y debe pasar al profesor Daniel Álvarez. En el año 2009, cuando Israel invade a Gaza, murieron 1.500 palestinos y 13 israelíes. Hay asimetrías, pero hay dos asimetrías. Está la asimetría de la forma que un grupo terrorista como Hamas, que todos aquí hemos identificado como terrorista, usa escudos humanos. El número de escudos humanos no lo sabemos, sabemos que están siendo usados. Pero Israel no se puede dar el lujo, y creo que ese es el punto neurálgico de lo que está haciendo Wilfredo, de decir, bueno, están usando escudos humanos, por lo tanto, eso me hace lícito que yo voy a matar cierto número de civiles que van a estar dañados. Israel está en una altura moral mucho mayor que Hamas. No puede ponerse a ese nivel, pero lo está haciendo en la práctica, porque los muertos los estamos viendo. Daniel, vamos a pasar a en el año 2009 cayeron exactamente 774 misiles sobre Israel. Desde el año 2001 hasta ayer, casi 5.000 cohetes sobre territorio israelí. Y han muerto 27 israelíes. Pero es que tú cuentas los misiles, pero cuentas las toneladas en 14 años han muerto 27. Porque tú estás comparando una bala. De acuerdo, pero que la Gaza no existen las protecciones que tiene Israel. No hay forma de proteger el pueblo a esa palestino población. tiene que terminar con el grupo terrorista. De acuerdo, estamos de acuerdo con eso. ¿Cuántos murieron en Colombia con la FARC? 200.000. Pero la letalidad del armamento israelí, cuando cae una explosión en Gaza, no es lo mismo que cae un cohete en Israel. ¿Qué país del mundo le va a anunciar a su enemigo que va a disparar? Estamos de acuerdo. Mira, queremos que paren los cohetes de Hamas, que paren y que venga una organización internacional. Ahora permíteme incorporar allá nuevamente a Ramallah a Javier, que está escuchando. Javier, una de las preguntas que uno se hace, primero que todo esto, es la de los escudos humanos. Quisiera que la abordaras, pero además de abordar el tema de escudos humanos, quisiera que abordaras el tema también de las treguas. Hasta ahora Egipto ha ofrecido una serie de propuestas que han sido rechazadas por Hamas. Es más, muchos creen que jamás no aceptaría una tregua porque cree que Israel, desde el punto de vista de imagen pública, está sufriendo tremendamente y que va a seguir utilizando al pueblo palestino con objetivos puramente políticos. Adelante. Mire, acá hay varias cosas por decir en cuanto a la situación de los escudos humanos. Yo no creo que alguien sea tan imbécil o un animal para, incluso si es que sucediese de que haya algún descriteriado que pida a la gente que se ponga de escudos humanos, de que la gente se ponga evidentemente de escudos humanos. De hecho, hay familias completas, ya tenemos prácticamente 25 familias palestinas que han sido aniquiladas completamente por los bombardeos israelíes, muchas de ellas mientras huían de sus casas después de que se les había advertido. Por ende, esto de que te dan o no, y acá quiero poner un ejemplo muy claro, y ya se ha sido publicado en los medios. La oficina de prensa del gobierno israelí
envió una nota a los periodistas corresponsales extranjeros que estaban en Gaza, diciéndoles de que jamás los va a poner de escudos humanos como lo ha hecho con anterioridad y que ellos no se hacen responsables de lo que pase con los periodistas. Bueno, Israel ha bombardeado ya 2 oficinas de periodistas en Gaza, incluyendo la agencia AP y Al Jazeera, pero en el periódico El País de España, y por favor leer el artículo de Juan Gómez, él le pregunta a todos los corresponsales que están con él, muchos veteranos de guerra, ninguno ha dicho que algún movimiento palestino los ha puesto alguna vez de escudos humanos. En cuanto al tema del cese al fuego, el presidente Mahmoud Abbas continúa haciendo todos los esfuerzos posibles con los contactos que también valoramos mucho del secretario de Estado John Kerry al respecto. Ahora, insisto, esto va a continuar siendo un juego de sordos mientras no queramos asumir todas nuestras responsabilidades y llevar a cabo acciones que vayan a terminar con las causas de esta crisis. A Israel, lamentablemente, le sale más barato internamente ir a la guerra cada 2 años en contra de la Franja de Gaza que solucionar el tema de fondo, que es la negación sistemática de los derechos del pueblo palestino. Y lo último que me gustaría acotar simplemente, acá cuando se discute si es que hay escudos humanos o no, si es que jamás es terrorista o no, a mí me encantaría, digamos, si es que pudiésemos, por ejemplo, estar todos de acuerdo en que hagamos que el Tribunal Penal Internacional se haga parte de esto, de que haya una investigación real a nivel internacional y que todos los que tengan culpas que les paguen. Palestina estaría dispuesto a ir al Tribunal Penal Internacional, a tierra la palabra al Tribunal Penal Internacional, por algo será. Vamos a preguntarle al doctor Fleischmann cuando regrese esa pregunta que tú dejas en el aire. Muchísimas gracias a Javier. Javier directamente desde Ramalá, portavoz de la OLP. Cuando regresemos también vamos a tener más de las opiniones de ustedes que nos están llegando de todas partes del planeta. Se nos va a unir en solamente unos minutos nuevamente Tony Belche, nuestro director de Nuevas Plataformas. Nuevamente, si usted quiere participar del programa de alguna manera a través de Twitter, lo puede hacer a través del hashtag Prohibido Callarse. Vamos a publicidad y regresamos. Ok, nuevamente pues estamos llevando a ustedes este programa especial. Nos parece que por la importancia del tema, ¿no? Yo creo que todos no solamente queremos, necesitamos la paz en el Medio Oriente. Es una exigencia moral, es una exigencia ética, es una exigencia política. Para que haya paz en el mundo tiene que haber paz en el Medio Oriente. Y lo que este programa pretende es tratar de crear puentes, no tratar de utilizar un tema donde continuamente estamos oyendo historias de horror de niños, de familias que están siendo objeto precisamente de estos cohetes, de niños siendo, muertos en el otro lado. No queremos de ninguna manera utilizar este tema con ningún otro propósito que no sea el que ustedes traten de entender de que aquí lo que predominan, y sobre todo en esta región, son los grises, aquí el blanco y el negro usualmente no existe. Doctor, usted tenía la palabra y no quiero interrumpirlo más ni tomar más tiempo. Dos cosas que yo quiero reaccionar muy brevemente. Primero, Javier dijo como que Israel lo que busca son guerras y cada 2 años irá a la guerra. Eso es algo totalmente absurdo. O sea, Israel tampoco busca matar gente a propósito. Eso es obvio de que todo lo que está sucediendo es por una guerra provocada por Hamas. Ahora, a mí me llama la atención que Javier diga eso, porque Hamas en el año 2007 fue a Gaza y masacró gente de la OLP, gente de Fatah, tirándolos de altos edificios en la forma más cruel posible. Que ahora vengan a defenderlo, no hay problema. No tengo comentarios sobre la investigación internacional porque las Naciones Unidas no han demostrado ser lo suficientemente objetivas. Quiero responder algo que dijo Daniel, que es muy interesante. Si Israel, digamos, tiene la obligación moral de no matar gente inocente. En el año 96 Israel tuvo que parar una operación militar porque fue bombardeada una zona civil. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? De que eso fue una guerra contra Hezbollah. Hezbollah se siguió armando y volviendo. Israel no puede en este momento aceptar nada menos que el desmantelamiento de Hamas. Y matar a los civiles que tenga que matar. Espera, Wilfredo, espera, ya vas a tener tu momento. Y en mi opinión, la muerte de inocentes es terrible. Pero Israel tiene que hacer lo que tiene que hacer y terminar esta guerra y desmantelar a Hamas y desmilitarizarla totalmente. Y después puede haber, yo pienso, buenas posibilidades de negociación de paz
con Mahmoud Abbas. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Déjame responder un segundo. Es lamentable, pero hay que ser realista. Sí, yo estoy de acuerdo contigo de que Israel tiene, de cierta manera, la obligación, y la he dicho, de destruir el armamento militar de Hamas, por muy insignificante que sea vis-a-vis el armamento militar de Israel. Pero ¿por qué no invocar? Estoy de acuerdo que tampoco pueden aceptar la demanda de Hamas. Bueno, quiten el bloqueo y suelten a 600 prisioneros de Hamas. Antes de que Israel no tenga garantía de que esos cohetes no van a ser utilizados y que no van a existir. Ha dicho Hamas recientemente, no vamos a limitar los cohetes. Hace falta en este momento árbitro internacional que pueda supervisar la destrucción de la infraestructura militar de Hamas. Totalmente. Con Hamas, entonces, Israel, bajo supervisión internacional, quitando ciertos aspectos del bloqueo y dándole más oxígeno a casa. Esa propuesta hace falta aquí. Que Israel no va a aceptar eso porque Israel quiere ser el único agente, el único Estado en control de la ocupación. Que lo hagan los pueblos árabes. No ha aceptado el intermediario a ningún organismo internacional ni ningún otro Estado. Wilfredo, que lo hagan la Liga Árabe. Otra cosa, lo que favorece, si bien a Israel no le conviene la ocupación. No, a Israel lo que le conviene es el status quo, porque mientras está todo el mundo discutiendo, pasan generaciones, Israel sigue ocupando y colonizando el margen occidental. Eso es falso. Que Israel hoy, mientras nosotros estamos hablando, está colonizando el margen occidental. Pero es como si traemos una pizza. Wilfredo, no le conviene. Traemos una pizza a discutir cómo nos vamos a partir esta pizza. Y mientras yo discuto, me la estoy comiendo. Y dice, Wilfredo, pero te estás comiendo la pizza. Eso es lo que hace Israel en los territorios ocupados. Mientras está todo el mundo discutiendo y discutiendo, el status quo le favorece porque sigue expandiéndose a costa de los territorios de los palestinos. ¿Qué hicieron, Wilfredo? No, sigue. Wilfredo, porque no Israel detiene. concedió 3 veces. No detiene. Pero no me vengas a los datos históricos. ¿Desde cuándo Israel no acaba de detener la construcción ilegal de asentamientos judíos de acuerdo al derecho internacional? Detuvo las no la construcciones y siguieron bombardeando. No hay la voluntad ni la va a voluntad, porque lo que quiere es Wilfredo, la aspiración de los conservadores israelíes y de los ortodoxos de lograr el gran Israel, donde sacan del mapa la Palestina. Y es el discurso de Netanyahu cuando habla del gran Israel, que no renuncian a Judea y Samaria. ¿Sabes qué es Judea y Samaria al público? Judea y Samaria es el margen occidental y la franja de Gaza. El discurso de Netanyahu, el público general, es que quiere 2 estados. Pero el discurso doméstico es que Judea y Samaria es parte de Israel y que no renuncia a ello. Esa es la realidad. Netanyahu tiene gente de izquierda y de centro izquierda en el gobierno. Pero la tiene el gobierno, pero la política de él es la del gran Israel, la de complacer los conservadores. Él aceptó los 2 estados. Hubo 3 concesiones de Estado palestino que los palestinos rechazaron. Abbas rechazó 3 concesiones, Wilfredo. Esa es raíz del problema. Los asentamientos no son la raíz del problema. Luis y Aarón, cuando tenés que leer los testimonios de la gente que estuvo en las negociaciones. Israel ofreció desmantelar los asentamientos. ¿Por qué hay palestinos en México, en Argentina, en Puerto Rico? ¿Por qué hay millones de palestinos dispersos en el mundo? Porque Israel los expulsó de ahí. ¿Y por qué hay judíos en tierra? La mayoría están cerca. Ahí estás mintiendo. Esa es la verdad. Fue el resultado de una guerra que los palestinos empezaron. No hubo expulsión. Si habla uno arriba del otro no se van a entender. La ilegalidad, con esto voy a cerrar. La ilegalidad de los asentamientos judíos no es porque Wilfredo Ruiz lo dice, es porque las Naciones Unidas y el derecho internacional lo ilegal. La guerra esa no empezó con asentamientos. Tengan la ilegalidad. Voy a citar a 2 judíos. Voy a citar a 2 judíos, uno israelí y uno judío de Nueva York. Tom Friedman, New York Times, hace meses atrás escribió una columna diciendo: Netanyahu, tú le estás pidiendo a los Estados Unidos apoyo internacional, quieres que todo el mundo vea que tú eres víctima de este conflicto, pero no le das nada al presidente Obama en términos de concesiones a los palestinos. Eso lo dijo un judío, Tom Friedman, en una columna. ¿Y quién ha dicho? Espérate, Ehud Olmert, antiguo primer ministro de Israel, ha criticado a Netanyahu y ha sido Netanyahu el obstáculo más grande para el proceso de paz. ¿Cómo es posible que Ehud Olmert se ponga del lado de Abbas y apoye que se cree un Estado palestino? ¿Qué te dice eso? Que dentro de Israel se dan cuenta de que hay un problema en el gobierno de Netanyahu. Pero ¿por qué los palestinos rechazaron 3 veces concesiones? ¿Qué pasó cuando Olmert era primer ministro? Ellos trajeron a Netanyahu al poder. Se la merecen. Ellos tampoco lo lograron. Abbas es un hombre débil, incapaz de llegar a ningún acuerdo. Luis, y esto lo demuestra lo que está pasando en este momento. No conviene disminuir a Abbas porque es la única esperanza que tiene Israel de paz. Es el único comprometido con los 2 estados. Pero es una persona débil. Él
Israel ha rechazado no todo el mundo, todas las concesiones. No, pero Israel sigue creando asentamientos. Ellos trajeron a Netanyahu al poder. La fortaleza de Israel no puede demostrarla simplemente expandiendo sin cesar sus asentamientos. No hay expansión. No hay expansión, es todo ustedes dentro. dicen al público que no están construyendo no hay expansión territorial, es todo dentro de los territorios. Hoy. Eso es territorio. Construcción, pero dentro de territorios ya están llegando hechos. más judíos a colonizar Israel. Eso es embuste. Es construcción sobre territorio que se presume que va a quedar en manos de Israel igual. Que se presume que va a quedar. Entonces, ¿qué es expansión? No es expansión, porque expansión sería expandirse hacia la Israel está quedando, como se dice, facts on the ground, hechos en el suelo, y entonces la expansión es vertical, no es horizontal. Medio millón de judíos. 500.000 judíos. Pero es en un territorio pequeño. Esa es la verdad. Israel y Palestina es todo un territorio pequeño. Vamos a darle una pista. Bueno, los árabes no tenían que haber empezado la primera guerra que empezaron. Se terminó, hay que pagar las consecuencias. Pero mira las consecuencias. Quedarse con el gran Israel, dice al público. El gran Israel y sacar los palestinos al mar o negar la existencia de que los palestinos son una cultura y un pueblo, como muchos judíos la niegan. Eso ya fue reconocido por Israel. Eso ya fue reconocido por Israel. Son gente, son una cultura. Israel reconoció un Estado, incluyendo Netanyahu, reconocieron la idea de un Estado. Cuando yo fui a Israel hace en 8 años, vi el mapa. Sí. Y era 78% para los palestinos, 22% para Israel. Hoy ha cambiado la cosa. Ahora se quedaría. Pero estás hablando de la Palestina histórica. Sí, no, estamos hablando del 47, la partición de las Naciones Unidas. Por favor, vamos Israel hubiera sido pequeño. Ahora es diferente. Lo que está pidiendo Abbas es 22% de la Palestina histórica. Israel se queda con el 78%. Eso lo ha dicho Abbas públicamente. Y está pidiendo la ciudadanía israelí para los palestinos, para 3 millones de palestinos. Pero eso se puede negociar y él está dispuesto a negociar. Ahora han dicho no. Vamos a darle la oportunidad a Aarón, que no ha podido hablar. Adelante, de acuerdo con Daniel. Sino que sigan con el apartheid. Hay que negociar, esos puntos son para negociar. Hoy lo están obligando a Israel a hacer lo que está haciendo porque no están controlando al grupo terrorista. Hoy estamos discutiendo por qué hay tantos muertos. Yo hago una ilegalidad para provocar negociación. Tú no puedes hacer eso. Déjame hacer la ilegalidad. ¿Es legal tirar 2.000 cohetes todas las semanas hacia Israel? Entonces tú estás comparando el Estado de Israel, un Estado con un grupo terrorista. Pero me estás comparando pepino con chocolate, no tiene nada que ver. Los asentamientos ilegales es para provocar negociación. Una de las preguntas que creo que tiene que hacer antes de terminar, que se me acaba el tiempo. Que se me acaba el tiempo. Quiere que una respuesta de 30 segundos por parte de algunos de ustedes. Hace falta parte número 2 del programa. ¿Cómo que no? Con muchísimo gusto. ¿Hay solución? Vamos a empezar por el doctor Fleischmann y después vamos a darle la vuelta al programa. 30 segundos para que... ¿Hay solución? En mi opinión, si jamás sale del poder, hay posibilidades de solución. En todas las negociaciones que hubo hasta ahora, el problema de los asentamientos nunca fue el problema que no le permitió, que previno a Abbas o a la autoridad palestina de firmar un arreglo. Ellos demandaron el retorno de los refugiados palestinos a Israel como ciudadanos israelíes y demandaron Jerusalén. Nunca los asentamientos fueron un tema. Hace falta... porque se me acaba el tiempo. Dani, los 30 segundos se los voy a tener que dar a Wilfredo. Básicamente, la ilegalidad de construir asentamientos judíos no puede hacerse para provocar negociación. Ese principio en derecho internacional es un disparate. Y tratar de divorciar la expansión, la continua expansión de Israel en los territorios ocupados no reconocidos internacionalmente como parte de Israel es la raíz del problema. Gracias, Wilfredo. Gracias a Luis. Espero que continuemos con este análisis y que en el próximo programa pues tengamos la oportunidad de hablar de la esperanza. De la paz. Más que de lo que ha sucedido, de lo que puede suceder. Porque todos necesitamos que al Medio Oriente llegue la esperanza y llegue la fe. Es la única manera que vamos a terminar resolviendo esto. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muchas gracias. Cuando regresemos vamos a tener a la doctora Cristina Balinotti con nosotros. Vamos a tratar de alguna manera. Y qué bueno que se pueden, que pueden... Somos hermanos. Quiero decir una cosa antes del programa, y esto es lo bonito de esto. Aquí, discutimos con este calor, pero ante el programa todos se dieron abrazos. Y después vamos a dar abrazos. Después se pueden dar abrazos. Y esa es la manera de encontrar. Hoy veía una imagen en MSNBC preciosa. Era de una niña y un niño, un niño judío y una niña palestina, hablando de que se puede encontrar la solución. Ojalá que no se demore tanto, ojalá que no tengan que llegar adultos para encontrarla. Amén. Ustedes siguen participando. Tenemos a Tony Belchi con nosotros. Tony, cuéntame qué es lo que está, algunas de las cosas que nos están enviando. Adelante. Pues nada, Roberto, el debate continúa muy caliente
caliente aquí en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Recuerden que pueden utilizar el hashtag prohibido callarse. Y se ha creado un debate paralelo hablando de la situación en Venezuela y de la actitud que está teniendo el gobierno venezolano frente a esta crisis en Gaza. Por ejemplo, Apocalíptico 777 dice que el gobierno venezolano enviará medicinas y alimentos a Palestina y recomienda al gobierno venezolano que mejor los envíen a Venezuela, que se queden en el país. También Santos Ascanio dice que para quienes meses atrás andaban con el SOS en Venezuela, lamenta que Palestina simplemente no existe para ellos. Y otro mensaje viene desde Cuba Sin Fronteras, desde otro usuario que dice que Maduro cree que solo el pueblo judío puede detener la masacre contra Palestina. ¿Y la de Venezuela quién?, se pregunta este otro usuario. Y por último, Sicilia Stand Up nos envía el siguiente mensaje: tan bellos los chavistas que les duele la situación en Palestina, pero no los 200.000 asesinados en Venezuela. Estos son algunos de los mensajes que nos envían a través de Twitter y Facebook con el hashtag prohibido callarse, y les invitamos a todos ustedes a que se unen a la conversación. Gracias, Tony. Muchísimas gracias. Vamos a publicidad y regresamos con la doctora Cristina Belinotti. Después de este programa queremos, algunas reflexiones finales con la doctora Cristina Belinotti, que ha estado mirando el programa. Doctora, adelante. ¿Qué le pareció? Bueno, me pareció que se habló, claro, está muy caldeado el asunto, pero se habló poco de la palabra paz y no se tocó el tema, sin duda, de la psicología de los ciudadanos. Ellos que quieren vivir en paz, que no entienden nada de esto y que no comprenden cuando se lo llama daño colateral. La Organización Mundial de la Salud envió a través de sus Médicos Sin Fronteras, en medio de las dos resistencias de este conflicto, médicos que registraron el estado mental de esta gente y dijeron que en ambos lugares el 10,6% están incrementando sus enfermedades mentales. Es decir, es un trauma muy tremendo. Imagínate tú, se te cae una bomba en tu casa, pierdes tu familia, pierdes todo en un segundo y la mente se quiebra como se quiebra un hueso cuando tú te caes. Es muy difícil procesarlo y entonces surgen enfermedades muy severas. Creo que tenemos que ir hacia un proceso, tienen que ir hacia un proceso de reconstrucción de la paz. Se ha hecho, porque si no, estos son guerras seculares. Ocurrió en el conflicto en la ex Yugoslavia, en el conflicto serbio-croata. 1000 años de odio, porque esto está sostenido al principio por una hostilidad y después surge el sentimiento de la venganza. Mandela lo logró, pudo, digamos, zanjar esos odios tremendos de tanto tiempo. ¿Qué hace falta para zanjarlo, doctora? Hace falta que, es un proceso en 3 pasos, hace falta reconocimiento de los errores de ambas partes y pedir perdón para recibir el perdón del otro. Iniciar el proceso de reconciliación y por supuesto una enmienda en donde se establece que nunca más se van a incurrir en estos casos. Si lo pudo hacer Mandela, pueden hacerlo sin duda en estas regiones, pensando que 2000 años atrás, mucho más de 2000 años atrás, esa fue una región de paz, una región donde surgió un mensaje de amor que en estos momentos no se está observando. Tenemos que pensar en ello por los niños, por la gente que está muriendo, que no quiere saber nada con todo esto. Creo que si no pensamos de esta manera, esto va a continuar. Esto va a continuar y vaya a saber las repercusiones que tiene y lógicamente las repercusiones a nivel psicológico son graves. Hay una psicología de esta gente, del pueblo, y hay una psicología también de los pueblos, del colectivo, del alma humana, ¿no? Del alma de estas dos, que está sostenida por la hostilidad, por el sentimiento de la venganza, que tiene la característica, Roberto, que cada vez se incrementa más. Cuando tú me haces un agravio, yo te lo respondo con un agravio mayor, y entonces esto no termina. Es una cadena que se pasa de padres a hijos, por otro lado. Entonces, ¿cómo lo podemos cortar? Vamos a decir basta ahora, basta ahora. No dejemos a nuestros hijos como depositarios de los agravios y las venganzas diferidas de los padres. Esto es importantísimo porque son víctimas, pero no víctimas inocentes, porque están repitiendo un conflicto que pueden parar, un conflicto que les viene como una herencia y que se sienten en la necesidad de continuarlo.
Pensemos en la paz y pensemos en los inocentes. ¿Hay espacio para la esperanza y para la fe? ¿Para la esperanza hay espacio todavía ahí? La esperanza es lo último que se pierde. En el mito de Pandora, cuando abren la caja de Pandora, salen todos los males, ¿no? Y contaminan el mundo. El único que quedó en el fondo es la esperanza. Vamos que con esas palabras tan bellas terminamos el programa en el día de hoy, por eso mismo quisimos invitarla para terminar con una nota de esperanza, no solamente porque es lo último que se pierde, es lo único que no se puede perder. Exacto. A la vez que se pierde la esperanza, perdemos todo. Doctora, muchísimas gracias. Ha sido gracias usted a muy ti, amable. Roberto. Qué lindo que nos acompañó. Muchas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias. Esperamos que este programa le haya servido de alguna manera para entender un problema bien complicado y que todos sirvamos de puente para tratar de zanjar esas diferencias. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. El lunes regresamos a la misma hora. Tengan todos buen fin de semana. Que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos. Gracias.